de la vida diaria y esta persona ya no se puede desempeñar autónomamente dentro de su hogar. Bueno, como les venía diciendo, el Alzheimer es la principal causa de demencia, hasta un 80% en frecuencia, seguida con un 20% por la demencia vascular, que es la que se debe a los ACV, a los múltiples infartos cerebrales que van minando la sustancia blanca, y seguida mucho más lejos por otros tipos de demencia que no vienen al caso, pero que son mínimos en porcentaje. Tan frecuente es que hasta un 33% de las personas de 85 años van a sufrir demencia. Un tercio de todos los adultos mayores van a sufrir demencia. Fíjense la relevancia que tiene este diagnóstico. Y un término que tiene que ser desterrado definitivamente, que es el de demencia senil. Demencia senil se le decía antes a lo que ahora llamamos enfermedad de Alzheimer. ¿Y por qué tenemos que desterrarlo? Porque tiene que ver con lo que hablábamos al principio de la charla, de que no hay que asociar bajo ningún concepto envejecimiento con enfermedad. Entonces el término de demencia senil no va más, así como tampoco va más el término de aterosclerosis que se decía para lo que ahora es la demencia vascular. Bueno, rápidamente para que entiendan de qué se trata, a qué se debe la enfermedad de Alzheimer. Hay depósitos de proteínas anómalas que no tienen que estar en el cerebro y que se depositan, se acumulan o dentro o entre las neuronas y entonces impiden la normal comunicación entre las neuronas por los neurotransmisores. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico de demencia es clínico y es de exclusión. ¿Esto qué significa? Que se hace a partir de lo que se llaman los test neurocognitivos. Son una batería de preguntas, de ejercicios que los hacen personas capacitadas en llevarlos a cabo y en leer los resultados. Y estos test neurocognitivos son los que nos van a decir si hay deterioro cognitivo o no. Una vez hecho el diagnóstico de deterioro cognitivo, habrá que buscar la causa. Y para eso vienen después los estudios de imágenes, la TAC, la resonancia, el SPECT, etcétera, etcétera, todos los estudios complicadísimos que hay. Pero estos estudios son básicamente para descartar otras enfermedades que pueden tener síntomas parecidos. Ejemplo, un tumor de cerebro, ejemplo, una hidrocefalia, que pueden ser otras causas de demencia. Si todos los estudios dan negativos, se asume que el diagnóstico es enfermedad de Alzheimer. Bien, y ahora vamos a ver los factores de riesgo para sufrir la enfermedad. El primero y principal es básicamente la edad, porque a medida que se aumenta en edad, aumenta la posibilidad de padecer Alzheimer. Pero después está el tema hereditario, que es algo que preocupa mucho a la población. ¿Quién no se ha preguntado si yo tengo mis abuelos, mis padres, mis tíos con Alzheimer, yo también lo voy a padecer inexorablemente? No, esto no es así de ninguna manera. Lo real es que existen, en cuanto a la herencia, dos tipos de genes. Los llamados genes determinantes, que son un 1%, ínfimo, que son sí aquellas familias en las que estos genes se transmiten de generación en generación y son familias en las que hay casos precoces de Alzheimer, casos que empiezan por ejemplo a los 50, 55, 60 años y que tienen una evolución más tórpida. Pero esto es un 1%. El 99% son los genes de riesgo, que significan simplemente que tengo apenas aumentado el riesgo por encima de la población general si tengo familiares. Pero que estos genes se expresen o no se expresen y yo padezca o no la enfermedad, va a depender de toda otra constelación de factores que son lo que se llama el estilo de vida saludable. Básicamente ligado a los factores de riesgo cardiovascular. Lo que es malo para el corazón es malo para el cerebro también. Pero si yo llevo una vida saludable, lo más probable es que estos genes que yo tengo por herencia no se expresen nunca y yo no padezca la enfermedad.
Otros factores de riesgo pueden ser un traumatismo de cráneo importante, un accidente, cuando hubo pérdida de masa encefálica, una historia familiar o personal de depresión, también son algunos factores que pueden incidir. Siguiente. Bueno, muy bien. Fíjense que este año la campaña que hemos llevado adelante con Alma, ¿sí?, tiene que ver con construir mi vejez. Construir mi vejez como un factor protector y preventivo. ¿Qué significa esto? La intención justamente es que la forma en la que nosotros vayamos